En este video les voy a explicar cómo resolver un juego secuencial, encontrando el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos y todos los equilibrios de Nash posibles. Entonces veamos primero qué es un juego secuencial. Un juego secuencial es aquel donde comienza un jugador y después de que él ha tomado una acción determinada, viene el siguiente jugador. Por ejemplo, en este juego que tenemos aquí, el jugador uno arranca y él decide si tomar la decisión X o elegir E. Si toma X, ¿qué sucede? El jugador uno se lleva 2 y el jugador 2 se lleva uno. Siempre el primer pago es el valor que se lleva el jugador uno y el segundo es el del jugador 2. Eso a menos que me digan lo contrario, por convención. Y si escogen cambio E, ahí recién entra a jugar el jugador 2. Acá ya termina el juego, pero en cambio aquí entra el jugador 2, que puede a su vez elegir entre L, entre M o entre R. Si escoge L, el jugador 1 se lleva 1 y el jugador 2 se lleva 2. Si escoge M, en cambio, ahí recién entra a jugar el jugador 1, que puede llevarse L o R. Y ahí cada uno tiene sus pagos. Entonces ahí vemos que terminamos este juego como de explicarlo en general. Entonces, ¿cómo se resuelve un equilibrio de Nash perfecto en su juego? Un equilibrio de Nash perfecto en su juego se resuelve de la siguiente manera. Nosotros primero tenemos que ir escogiendo y se lo resuelve por un método que se llama inducción hacia atrás. Eso quiere decir que nosotros vamos a comenzar desde abajo a resolver los diferentes nodos y de ahí poco a poco vamos a ir subiendo. Entonces, por ejemplo, lo que está más abajo es el jugador 1. El jugador 1 tiene la elección en este primer nodo de escoger entre L y R minúscula. Si escoge L, se lleva 3, si escoge R, se lleva 1. Nuevamente recuerden que el primer número corresponde al pago del jugador 1. Y ahorita está jugando el jugador 1. Entonces L se lleva 3, R se lleva 1. ¿Qué va a preferir? 3. Por eso le pongo esta flechita indicando que sube ese pago. Entonces aquí ahora ha subido 3,1. Vamos con el de acá. El jugador 1 también tiene la decisión en ese otro nodo entre lambda y entre rho. Si escoge lambda, se lleva 1. Si escoge rho, se lleva 3. 3 es mejor que 1, por lo tanto sube 3,1. Entonces ya ahora le toca al jugador 2 entre L, M y R. Si escoge L, se lleva 2. Si escoge M, se lleva 1. Y si escoge R, se lleva 1. ¿Qué va a preferir? 2. Por lo tanto, sube este pago aquí. Él ha escogido L, 1,2. Y ahora el jugador 1 es el que le toca jugar y él tiene que escoger entre X y E. Si escoge X, se lleva 2. Si escoge E, se lleva 1. Entonces, como 2 es mejor que 1, va a preferir escoger X. Y ese es el pago que al final de cuentas termina ganando. Entonces, el equilibrio de Nash, que se llama perfecto en subjuego, es el siguiente. Tenemos que ir poniendo todas las estrategias que han sido seleccionadas, todas las acciones posibles que han sido tomadas. Entonces, por ejemplo, la primera acción que el jugador 1 tomó fue escoger X, por eso la ponemos aquí. La segunda estrategia del jugador 1, recuerden que algo importante de mencionar es que siempre esto que está aquí corresponde a las estrategias del jugador 1, luego ponemos la coma para dividirlas y esta van a ser las del jugador 2. Ya. Ok, vamos de nuevo. Entonces decimos, jugador 1, su primera decisión fue escoger X, pero también en este nodo, ¿qué fue lo que hizo? Escogió L. Y en este nodo de acá, ¿qué fue lo que hizo? Escogió Rho. Entonces ponemos todo lo que hizo el jugador 1. Entonces tienen que leer todo el juego completo. Coma, ahora le toca al jugador 2. ¿Qué hizo el jugador 2? Él escogió L. ¿Escogió algo más? ¿Hubo otro nodo? No hubo ningún otro nodo, por lo tanto, solamente sería L. Y luego ponemos punto y coma, abro paréntesis y ponemos los pagos. El pago es de 2,1. De tal forma que si alguien lee esto, pues sabe que el jugador 1 tomó 3 decisiones y el jugador 2 solamente tomó una, que fue escoger él. Solamente tuvo esa opción. Muy bien. Ahí hemos encontrado el equilibrio de Nash perfecto en su juego. Una vez que hemos encontrado el equilibrio de Nash perfecto en su juego, algo común de este tipo de juegos es que nos piden también todos los equilibrios de Nash habidos y por haber. Entonces vamos a ver algo importante antes de comenzar. He reescrito aquí el juego y algo fundamental para poder encontrar los equilibrios de Nash, porque es una tabla bien grande donde van todas las estrategias posibles, es
que nosotros tenemos que pasar el juego secuencial a un juego normal, es decir, a una tabla. Para ello, lo primero, para poder tener una buena guía, es saber cuántas estrategias tenemos que escribir para cada uno de los jugadores. Por ejemplo, el jugador uno tenemos que poner la cantidad de nodos y las acciones que él tiene por nodo. ¿Cuántos nodos tiene el jugador uno? Piensen en las uvas que vienen como racimitos. Entonces, el jugador uno aquí tiene un nodo, ¿verdad? Porque aquí puedes escoger entre X y Y. Acá tiene un segundo nodo que puedes escoger entre L y R. Y acá tiene un tercer nodo que puedes escoger entre lambda y rho. Entonces, cantidad de nodos tiene 3 nodos. ¿Cuántas acciones tienes por nodo? Entonces, aquí tiene 2 acciones, o X o E, entonces 2. Acá tiene L minúscula y R minúscula, 2. Y acá tiene lambda y rho, 2. Como estamos en un juego simétrico, si ustedes se percatan, en cada nodo él ha tenido solamente 2 decisiones, entonces lo que hacemos es la siguiente combinación. Ponemos como base las acciones por nodo y elevamos al cubo, en este caso, elevamos la cantidad de nodos, el número que nos da la cantidad de nodos. Entonces, 2 elevado al cubo, eso quiere decir que vamos a tener 8 estrategias. Vamos ahora con el jugador 2. El jugador 2, ¿cuántos nodos tiene? Solo tiene un nodo, él solamente aparece una vez. ¿Y cuántas acciones por nodos tiene? Bueno, tiene entre L, M y R. Esas son 3 acciones. Por lo tanto, 3 elevado a la 1 son 3 estrategias para el jugador 2. Ya van a ver por qué ese número es importante, pero acuérdense que esto solamente funciona si cada uno de los nodos tiene la misma cantidad de acciones, ¿no? Porque aquí todos han tenido todos han sido iguales. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, estuviéramos en este juego de acá? Miren este juego un ratito. En este juego, el jugador uno tiene también XG y el jugador 2 LMR, pero regresa el jugador 2. Aquí ya terminaba el juego. Cuando el jugador uno escogía L, ya se acababa, había un pago. Pero supongamos que ahora entra un jugador 2. A eso me refiero con que el juego no es asimétrico. En este caso, el jugador 2 tiene, en este primer nodo, tiene 3 estrategias, que es jugar perdón, 3 acciones, que es jugar L, M o R. Entonces 3 en este nodo, que es un solo nodo, pero ahora como este de acá no es 3 sino que tiene 2 ya no es igual, no es simétrico, por lo tanto tendría que hacer una multiplicación por ese segundo, estas segundas acciones elevado a ese otro nodo adicional. Entonces aquí no podemos hacer simplemente 3 al cuadrado porque tenemos este problema de que no es simétrico el juego. Si es que hubiera sido acá de 3 y acá también de 3, chévere, hacíamos como en el anterior, ¿no? Hacíamos así. Pero en cambio, si es que uno tiene 3 y otro tiene 2, entonces tenemos que analizarlo por separado. Sería 3 elevado a la 1 por 2 elevado a la 1. Recuerden que siempre la base son las acciones que tiene por nodo, la cantidad de acciones, y el número de arriba es la cantidad de nodos. ¿Por qué esto es importante, este número de aquí? Porque nosotros luego lo que vamos a hacer es ir estableciendo cuáles son estas estrategias. Por ejemplo, el jugador 2, aquí en este nodo puede elegir el L y acá abajo puede escoger A. Entonces, una estrategia es LA. El jugador 2 también podría escoger L, pero en cambio haber escogido acá B. Entonces, la segunda va a ser LB y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya escribimos todas las estrategias, vamos a tener lo siguiente: LA, LB, MA, MB, RA, RB. Ahí están todas las estrategias que han sido posibles. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente son 6 estrategias. Entonces, digamos que este tip nos ayuda para estar seguros de que no se nos va a quedar ninguna de lado en la tabla. Veamos ahora sí, regresemos a nuestro jueguito normal. Ya que les enseñé las dos formas de poder escribirlo. Y vamos a sacar nosotros las estrategias posibles que tenemos acá para nuestro juego. Entonces, nuevamente miren que les dice que tenemos 8 estrategias para el jugador 1 y 3 estrategias para el jugador 2. Para el jugador 2 está fácil, ¿verdad? Para el jugador 2, si se percatan, solamente tenemos la estrategia L, M y R. L, M y R. Por eso que son 3. 1, 2, 3, check. Ya terminamos con este. Pero acá hay 8 estrategias para el jugador 1.
Entonces vamos a ver cuáles serían. La primera estrategia sería que él puede escoger X. Miren que aquí en este nodo él puede escoger entre X o entre E. Entonces la primera podría ser X. Pero tengo que pensar todo lo que hace en cada uno de los nodos. En este otro nodo, él pudo haber escogido entre L y R. Entonces una estrategia puede haber sido escoger L. Y en este otro nodo, ¿qué pudo haber escogido? Pudo haber escogido lambda. Entonces ahí está la primera. La segunda sería, aquí también escoge X, la repetimos para ir en orden. Acá que también escoja L. Y aquí en vez de escoger lambda, que haya escogido rho. Entonces, si ven, estamos poniendo todas las combinaciones posibles que pueden existir según lo que nos están enseñando. Acá ahora, digamos que no escoge, que sigue escogiendo X, pero ahora ya no escoge L, sino que escoge R, y aquí escoge lambda. También pudo haber escogido X, pudo haber escogido R, pero en cambio pudo haber escogido ρ. ¿Hay alguna otra con X? No, ya hemos sorteado todas. Vamos ahora con E. La primera puede ser E, y luego podría ser L, y podría ser lambda, y podría ser E, y podría ser L, pero en cambio con ρ, podría ser E, podría ser R con lambda. Me subiré un ratito, ya ahí. Y podría ser también E, podría ser R y podría ser RO. Entonces ya tenemos todas nuestras estrategias posibles. Verifiquemos cuánto nos decían. El jugador 1 tiene que tener 8 estrategias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos bien. Estamos seguros de que tenemos bien nuestras estrategias. Entonces ahora tenemos que escribir los pagos dentro de nuestra matriz normal. ¿Cómo lo escribimos? Entonces tenemos que ver cada una de estas estrategias que se ha tomado, tanto para el jugador 1 y para el jugador 2. Entonces vamos a verlo de dos maneras. Miren, la forma que a mí me gusta verlo es que se completa. Yo les digo a los chicos siempre cuál es la rama que se completa. Miren, aquí escogemos X, escogemos L minúscula, escogemos lambda y el jugador 2 ha escogido L. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el pago que ha seguido completito, que no se ha roto la rama? Aquí se rompe la rama, aquí también se rompe la rama, aquí se rompió la rama porque no hubo E, entonces aquí es 2,1. Entonces ahí ya ponemos nosotros nuestro pago, 2,1. Entonces tenemos que buscar la estrategia que está completa. Es como quien decir, J1 escogido X, ¿verdad? Y escoge L minúscula, y también escoge ρ. Escoge L minúscula cuando escoge M y escoge el lambda cuando escoge R. Pero aquí he escogido L. Entonces, X simplemente es 2,1. Si no se acuerdan de esa manera, pues simplemente completen la rama, que es como que la forma más sencillita de poder ver. Veamos la siguiente. Vamos a borrar ahora eh, otra vez esto. XL y aquí abajo va a escoger ρ. Entonces borro esta, ¿verdad? Se me fue el valor. Espérenme un ratito. Era 1. Ya, aquí es 1. Entonces, en esta otra ya decimos que ha escogido XL. Ah, ya, perdón. Era esta la que se ya no escogió. Escogió M ahora. Pero de todas maneras, si hubiera escogido esta o esta, ya la rama se rompía, si se percata. No, la rama se rompe, entonces sigue siendo 2,1. Entonces así vamos a ir poniendo cada uno de los valores. 2,1. Me encantaría que eso no se me borre cada vez que lo borro, pero vamos a hacerlo con otro color para que ustedes vean. Voy a hacer ahora, solamente para que quede el ejemplo, este de aquí abajo, este número que está aquí. Vamos a hacer este. Dice que escoge E, entonces lo voy a hacer con amarillo para hacer otro color. Escoge E, escoge L, L minúscula, escoge lambda, ok, y para este escoge L. Entonces, ¿cuál es el valor que está completo aquí? 1,2. ¿Por qué? Miren, esta rama se rompe porque aquí debió haber subido un M, esta rama se rompe porque debió haber subido R, la única rama que está completa es E. Entonces ahí está el 1,2. Y así voy a ir poniendo cada una. Hagamos otros solamente para que ustedes vean, voy a ponerle otro color. Ahora solamente miren el rosa y escojamos este número este valor de acá, el ER lambda M. Entonces dice E
Lo pinto. eh, R minúscula, ok, es el de acá. Lambda es el de acá. Y M es el de acá. Entonces, ¿cuál es la rama que está completa? 1,3. Entonces, ese es el que ponemos aquí. 1,3. Que es este, por si acaso, aquí. Que me fui un poquito chueco. Ya, ahí está. Entonces, así voy completando cada una de las tablas que yo tengo. Y aquí ya la tengo completa. Incluso ya la tengo jugada. Pero vamos a verlo. Entonces, una vez que ya la tengo, ya la tenemos completa, vamos a ver lo siguiente. Ya comienzo a jugar. Entonces ya está la tabla completita y yo digo, y siempre se dice así, sí, el jugador 2, a mí me gusta comenzar con el jugador 2. Si el jugador 2 escoge L, ¿cuál es la mejor acción del jugador 1? ¿O cuál es la mejor estrategia del jugador 1? Ok, la mejor estrategia del jugador 1 es, puede jugar XL lambda, en cuyo caso le dan 2. Si juega XL Rho, también recibe 2. Si juega XR lambda, juega 2. XR Rho le dan 2, porque ese es el primer valor. Si juega EL lambda, le dan 1, y en estas otras también le dan 1. Entonces, obviamente, le va a preferir 2 a 1, y por lo tanto, ahí puse el circulito rojo, que quiere decir que se han escogido y ha preferido esas estrategias, las cuatro primeras de arriba. Ok. ¿Qué pasa si el jugador 2 ahora escoge M? Si escoge esta, le van a dar 2, 2, 2, 2. Pero en cambio, EL, lambda y EL rho le dan 3. Y a cada un cambio le dan 1 y 1. Por lo tanto, va a preferir estas dos que le dan 3. La EL lambda y EL rho. Si en cambio el jugador 2 escoge R, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que las mejores van a ser EL rho y ER RO. Entonces ahí tenemos los dos circulitos. Otra forma de ver lo que no me gusta mucho, pero les puede servir como para comprobar, es simplemente acordarse que hay que coger el máximo en la columna. Entonces, entre 2 y 1 el máximo es 2, entre 3, 2, 1 el máximo es 3, entre 3, 2, 1 el máximo es 3. El máximo de la columna viendo el primer número. Ahora vamos con analizar para qué es lo que sucede con el otro jugador, con el jugador 1. Si el jugador 1 escoge, y estamos trabajando ahorita en esta de aquí, estamos aquí en esta primera, en esta, si estamos en esta, ¿cuál es la mejor acción del jugador 2? Si escoge left, se lleva 1, si escoge middle, se lleva 1, y si escoge right, se lleva 1. Verdaderamente, como estos números son iguales, es completamente indiferente y por eso ponemos la marca en los tres. Si el jugador 1 juega XL Rho, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 2? Si escoge left, recibe 1, si escoge middle, recibe 1, y si escoge right, recibe 1. También es indiferente. Y lo mismo con estas otras que nos sucede exactamente igual. Si el jugador 1 decide jugar L y Rho, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 2? Si juega left, recibe 2. Si juega middle, recibe 1. Y si juega right, recibe 3. Va a preferir 3 porque 3 es mejor que 2 y es mejor que 1. Como ven, ahora lo que me toca a mí hacer es escoger el máximo, pero el máximo en la fila. Y siempre, cuando escojo en la fila, tengo que mirar el segundo pago. Entonces acá, por ejemplo, el máximo entre 2, 1 y 1 es 2. Entre 2, 3 y 3, 3 y 3 es igual. Y 2, 3, 1 este es el mejor. Pero ¿cómo se lo lee? Ya para no hacerlo mecánicamente, sino conscientemente. Si el jugador 1 escoge la estrategia ER-RO, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 2? Si escoge left, recibe 2. Si escoge middle, recibe 3. Y si escoge right, recibe 1. Por lo tanto, va a preferir escoger middle. Entonces, así para que ustedes lo razonen también. Una vez que ya lo tengo jugado, veo cuáles han habido los match. Entonces aquí ha habido un match, segundo match, tercer match y cuarto match. En los otros, no, ninguno. Por lo tanto, tengo cuatro equilibrios de Nash. Equilibrios de Nash 1, 2, 3 y 4. Y los escribo. Entonces la primera es X, L, lambda y el jugador 2, L. Muy bien. Y el pago es 2,1. Y así sucesivamente hasta que yo tenga todos mis cuatro escritos. ¿Cuántos equilibrios de Nash voy a tener? Bueno, eso va a depender de cada juego. Verdaderamente habría que jugar cada juego y analizar. Pero
Hay algo raro que ustedes deberían aquí estar como sospechando. ¿Cuál es lo raro de aquí? Es que si ustedes se acuerdan, cuando recién comenzamos el juego, ustedes encontraron un solo equilibrio de Nash perfecto en sus juegos y ahora hay cuatro equilibrios de Nash. ¿Qué significa eso? El equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, específicamente cuando trabajamos con inducción hacia atrás, nos elimina todas las amenazas no creíbles. ¿Ya? Mientras que cuando nosotros armamos y pasamos de la forma extensiva a la forma normal, recuerden que la tabla es una forma normal, nosotros encontramos aquí las estrategias creíbles y las no creíbles. Vamos a tener una coincidencia con lo que primero encontramos, con el equilibrio de Nash perfecto en su juego, pero también vamos a tener otros equilibrios de Nash que contienen amenazas no creíbles, ¿ya? Amenazas no creíbles es, por ejemplo, y yo les digo a los chicos, ¿no? Cuando alguien te dice, voy a hacer esto, pero al final de cuentas tú sabes que no lo va a hacer. Eso es una amenaza no creíble. Entonces veamos acá nuevamente el juego y para poder analizar si es creíble o no es creíble, lo ideal es tomar nuevamente el juego por inducción hacia atrás, o sea, revisar ese primer juego que ustedes hicieron. Y aquí está escrito lo mismo que encontré hace un momento. Entonces, miren, el primer equilibrio de Nash dice que el jugador uno va a tomar X, que es verdad, va a jugar L minúscula, es verdad, si jugó L minúscula, va a jugar Rho, perdón, va a jugar lambda, y si nos percatamos, J1 nunca decidió jugar lambda, él prefirió Rho, porque 3 era mejor que 1. Entonces, ¿qué sucede? Esta es una amenaza no creíble. J1 nunca va a escoger lambda porque siempre va a preferir Rho, porque Rho le da 3 y lambda solamente le da 1. Entonces, por eso decimos que es una amenaza no creíble. El equilibrio de Nash 2 coincide con el equilibrio de Nash perfecto en subjuego, que justamente ese es una amenaza creíble, porque efectivamente J1 si escoge X, J1 si escoge L minúscula, escoge Rho y J2 escoge L mayúscula. Son todas las estrategias, todas las posibles cosas que ellos pudieron haber elegido en el camino. Entonces sí, es verdad, eso han tomado. Esta es una amenaza creíble. El equilibrio de Nash 3, vamos a revisarlo. Dice que el J1 escoge X. ¿Creíble? Es creíble. Que J1 escogió R minúscula. No, no creíble, porque él siempre prefirió L. Entonces ahí ya tenemos una razón. Y aparte, nos dice que también escogió lambda. Tampoco es creíble, porque nunca escogió lambda, escogió siempre rho. Entonces, esto es una amenaza no creíble. J1 no escoge R ni lambda. Y veamos el último, dice el equilibrio de Nash 4, escogió X, escogió R minúscula y escogió rho. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el jugador uno nunca escoge R. Esto es una amenaza no creíble. Aquí para no volverlo a escribir con esta letra chueca, le puse ANS, pero no, es amenaza no creíble. Entonces, tenemos tres amenazas no creíbles y una amenaza creíble, que obviamente este que está aquí, el equilibrio de Nash 2, es el que coincide con el equilibrio de Nash perfecto en su juego. Otra estrategia también, como para que ustedes lo tengan presente, es que cuando ustedes armen esto en su tabla, ¿no? Y encuentren estos equilibrios de Nash, siempre uno tiene que coincidirles con el equilibrio de Nash perfecto en su juego. Si no lo tienen aquí o lo hicieron acá y no hay estrategia que coincida, entonces uno de los dos lados está mal, porque siempre va a salir uno que por lo menos sea el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. ¿Puede existir más de un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos? Sí. Cuando ustedes armen la tabla pueden encontrar más de uno. Y también podría existir acá, como que miren que ahorita hay cuatro equilibrios de equilibrio de Nash a secas. Pueden haber uno, pueden haber dos, pueden haber tres, pueden haber n cantidad de equilibrios de Nash. Entonces, esto como para que ustedes lo tengan presente. Espero que los haya ayudado esta explicación a entender mejor los juegos secuenciales. Hasta un próximo video.